Buenas noches, hermanos. Buenas noches, buenas tardes. Eso nunca me queda claro. A las 8:30 de la tarde en España no sé si se dice buenas tardes o buenas noches. Todavía llevo 20 años aquí, pero todavía no lo tengo claro si es buenas tardes o buenas noches. Bueno, pues buenas tardes. Entonces, tengo de nuevo esta gran alegría de compartir con vosotros la palabra de Dios y quiero que sepáis que estoy muy agradecido con vosotros por darme esta honra y este gozo. Gracias, hermano. Pero, sobre todo, os quiero compartir que estoy muy agradecido especialmente con Dios por darme ese enorme privilegio para exponer su palabra delante de vosotros. Eso para mí pues se materializa primero en prepararme y es tan agradable sentarme y abrir la Biblia junto con otros medios que el Señor pues ha puesto a mi disposición y quedarme ahí y tratar de profundizar, de indagar, de sumergirme en las riquezas de la gloria de su gracia, en la belleza de Cristo. Y os doy las gracias por eso. Y sobre todo, pues, a nuestro Señor. Y quiero empezar así. Gracias, oh Padre, por permitirme poder verte. Gracias porque, en primer lugar, pues tú, Padre, me trajiste a la vida cuando estaba yo muerto en mis delitos y pecados. Y una vez ya resucitado, pues, tú me abriste los ojos para poder ver tu belleza. Quiero, Padre, que sigas obrando ese proceso tanto en mi vida como en mis hermanos aquí presentes. Y que tú nos ayudes a todos ver un poquito más de tu belleza en esta tarde. Permítenos verte, oh Padre. Pasa por alto la debilidad y la poca preparación y las torpezas y la indignidad del predicador. Glorifícate tú. Es tu pueblo aquí presente, redimido por tu gracia, por la sangre de tu Hijo amado. Bendícenos a cada uno en parte, porque te lo pedimos en el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Os invito ya que abrís las Biblias en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Pues como de costumbre, esperaré unos segundos para que lo encontremos todos y así poder seguir la lectura que voy a dar del capítulo 1 entero. Primera de Samuel, capítulo 1, leemos el capítulo entero. Hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer, a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana.
aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año. Y cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: No, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: Halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino, y comió, y no estuvo más triste. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová, y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: Por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino dijo a su marido: Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Y Elcana su marido le respondió: Haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes, solamente que cumpla Jehová su palabra. Y se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo hubo destetado, lo llevó consigo con 3 becerros, un efa de harina y una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron el niño a Elí, y ella dijo: Oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío, y yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva. Será de Jehová. Y adoró ahí a Jehová. Amén. En las predicaciones anteriores pertenecientes a esta serie, hemos analizado todos los personajes que aparecen en nuestro texto: Elcana, Penina, Ofni, Finés y Elí por un lado, y por otro lado, perteneciente a otro grupo, a Ana. Tristemente, del primer grupo hemos tenido evidencia en abundancia de que no todo lo que parece adoración es adoración. Como esta es la última predicación de esta serie, y creo que sí, esta vez sí, es la última, haremos un breve recordatorio de cada uno de los personajes que hemos analizado las veces anteriores. Ya sabéis lo que significa breves. Vale, pues vamos rápido entonces. En el caso de Elcana, hemos visto que para él el diseño original de Dios para el matrimonio
no importa. Por lo menos no importa lo suficiente como para tomarlo en cuenta y se casa con 2 mujeres, sea cual sea su excusa, que fue porque la cultura se lo permitía y a él, por supuesto, le convenía, o porque simplemente se consideraba demasiado macho para conformarse con una sola mujer. Elcana decide tomar para sí 2 mujeres. Cualquier razón que sea, hemos barajado varias posibilidades de la motivación de Elcana, pero al final da lo mismo cuál sea su motivación. El asunto es que no obedece y no se conforma con el diseño original de Dios sobre el mandamiento. En segundo lugar, sobre Elcana, hemos visto que tampoco tomó en cuenta el mandamiento explícito y directo de Dios sobre la frecuencia con la cual el pueblo entero tenía que venir al tabernáculo de reunión para adorar a Jehová. En el libro de Moisés, en Deuteronomio, el mandamiento era claro que tenían que reunirse 3 veces al año el pueblo entero para adorar a Jehová en las 3 fiestas nacionales. Pero Elcana se toma la libertad de presentarse al tabernáculo de reunión solo una vez al año. Los comentaristas opinan que posiblemente por la distancia larga que había desde los puntos más lejanos del país hasta el tabernáculo, la nación entera había tomado esa decisión por medio de los ancianos, que bueno, nos quedamos con ir una vez. Es posible. No hay evidencias de eso en la Biblia, ni a favor ni en contra. Es posible. Pero, aunque la nación entera lo hubiera decidido que sea así, eso no anula el mandamiento explícito de Dios. Lo que queda en vigor es lo que Dios había ya dejado como mandamiento, que en las 3 fiestas nacionales todo varón tenía que presentar en el lugar que Dios había escogido para adorar a Jehová, para traer los sacrificios, para celebrar esas fiestas. Pero una vez al año para ellos era algo más cómodo. Trasladándolo a nuestros tiempos, ¿verdad que habéis oído a gente decir, es que si voy todos los domingos y todos los jueves a congregarme en la iglesia, como que se convierte en una rutina, en una tradición, y yo quiero congregarme de todo corazón. Yo cuando voy a la iglesia, yo quiero ir de corazón para adorar a Jehová. No voy a ir como los demás religiosos para ir ahí, para mirar a uno, para mirar a otro, para cumplir. Yo cuando voy, yo quiero ir cuando mi corazón me dice que tengo que ir a adorar a Jehová. Lo habéis oído, ¿verdad? Yo muchas veces. Hasta incluso parece espiritual y humilde, pero no es bíblico. Yo no sé qué religión es esta que dice eso de, no, yo me voy a congregar cuando mi corazón siente, cuando mi corazón me lo dice ir ahí. Yo no sé qué religión es esa, pero cristianismo no es. Humanismo quizá, puede ser, porque pone al hombre en el centro. Cuando el corazón del hombre lo siente, cuando el corazón quiere, cuando le apetece, ahí sí lo vamos a hacer. Dios nos manda a obedecerlo, nos manda a adorarlo y Él establece cómo se adora, cuándo se adora, dónde se adora, la manera en cual se adora y todo lo demás que tiene que ver con la adoración. No lo decido yo y no lo decides tú. No lo decide mi corazón ni tampoco el tuyo. Otro personaje que hemos observado, Penina, cuando se presenta en el lugar de adoración es para seguir con sus peleas de celos, peleas matrimoniales, odios, humillaciones, pleitos. Y también en su caso, igual que en el caso de Elcana, aunque van al lugar de adoración,
no hay nada de adoración en ella, porque no todo lo que parece adoración es adoración. De hecho, en su caso, en el caso de Penina, no hay nada que incluso aparente algo a adoración. Penina no viene a adorar a Jehová en el lugar de adoración. Penina trata de destruir, de aniquilar, de rematar a Ana en el mismo lugar de adoración y así consolidar su trono de esposa querida. Para Penina, el tabernáculo de reunión no es un lugar de adoración, es un campo de guerra. Ella ahí quiere destruirla ya definitivamente a la otra esposa de su marido. A Ofni y Finés hemos visto que no les importaba en absoluto la adoración, porque eran hombres impíos, así los declara la Biblia. A pesar de ser sacerdotes, Ofni y Finés eran impíos, no conocían a Jehová. Querían las bendiciones del sacerdocio, querían los beneficios del sacerdocio, pero no tenían en absoluto el perfil del sacerdote. Y os invito a que busquéis en 1 de Timoteo capítulo 3 para que leamos y ver cuál era el perfil, cuál debe ser el perfil de un sacerdote. 1 de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Voy a leer los primeros 7 versículos. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la tentación del diablo. Condenación, perdón. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Pero vais a decir, hermano, donde has leído es en el Nuevo Testamento, en una de las epístolas de Pablo. Eso se escribió unos 1300 años más tarde. ¿Cómo iban a saber Ofni y Finés de eso? Bueno, el planteamiento es lícito. Vamos entonces al Levítico, capítulo 20 y 21. En capítulo 20 del Levítico solamente voy a leer un versículo, el versículo 10. Y luego leeré los primeros 15 versículos del capítulo 21. Levítico 20, versículo 10. Si un hombre cometiere adulterio con la mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera indefectiblemente serán muertos. Y el capítulo 21, los primeros 15 versículos. Jehová dijo a Moisés, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón, y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos, mas por su pariente cercano, por su madre o por su padre o por su hijo o por su hermano o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. No se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. No se harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová y el pan de su Dios ofrecen. Por tanto, serán santos. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece.
santo será para ti, porque santo soy yo, Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos, ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario, ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Jehová. Tomará por esposa a una mujer virgen. No tomará viuda, ni repudiada, ni infame, ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Jehová, soy el que los santifico. Quizás os preguntáis, bueno, hay varios versículos ahí que hablan de adulterio, de fornicación. ¿Qué tienen esto que ver? No, pues si os recordáis de las predicaciones anteriores, tanto Ofni como Finés, los dos hijos del sumo sacerdote Elí, eran muy famosos por la vida fornicaria, adúltera que llevaban con todas las mujeres que servían en el tabernáculo de reunión. Como norma general, los adúlteros en Israel tenían que morir. En algunos casos habían de ser quemados y en otros apedreados. Pero generalmente se nos dice que tenían que morir. ¿Pensáis que Ofni y Finés, por ser sacerdotes, tenían inmunidad diplomática? ¿Que nadie los podía tocar porque eran hijos del sumo sacerdote y sacerdotes? De ninguna manera. Por supuesto que no. Eran culpables como cualquier otro adúltero. Y aparte del pecado de adulterio del cual se hacían culpables, Ofni y Finés eran culpables de otro pecado aún mayor. Estaban despreciando las ofrendas de Jehová y Dios considera eso como un desprecio a sí mismo. Cuando Dios juzga y pone identificación al acto de Ofni y Finés, le dice a Elí que ellos lo han despreciado a él, a Jehová. Ofni y Finés eran culpables de grandes pecados delante de Jehová. ¿Os acordáis de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú, que murieron delante de Jehová quemados porque trajeron fuego extraño? En Levítico 10:2 leemos: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová porque trajeron fuego extraño. ¿Os parece que Ofni y Finés son menos culpables? Yo creo que de ninguna manera. Hermanos, que Dios tenga misericordia de todos nosotros que servimos a Jehová en algún que otro ministerio, y sobre todo de nosotros, los que servimos en la predicación de la palabra, para que le sirvamos con temor y temblor, buscando siempre la gloria de Dios en Cristo. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude Él a interpretar correctamente su palabra. Que nos guarde de equivocarnos en algo y así traer palabra extraña que Él no dio para su pueblo. Que Dios nos guarde de deshonrarle a Él, trayendo alguna enseñanza extraña, sea que sea liviana o sea que sea legalista. Sino que Él nos ayude a traer ante su pueblo, que sois vosotros, palabra fiel y verdadera, palabra de arrepentimiento, de edificación, palabra de consuelo, de ánimo, palabra de crecimiento,
palabra de exhortación. Del sumo sacerdote Elí no podemos decir cosas mejores. Aunque Elí era el sumo sacerdote y tenía que ser el modelo del adorador auténtico, tenía que dar ejemplo cómo adorar a Jehová, tenía que guiar al pueblo en adoración a Jehová, tenía que enseñar al pueblo cómo adorar a Jehová. Elí tampoco es un adorador. Porque en su caso es válido, tristemente, que no todo lo que parece adoración es adoración. Para Elí, la adoración era tan extraña que al ver a Ana adorando, la tomó por borracha. Cuando la vio adorando, le dijo, ve y digiere tu vino, ¿hasta cuándo estarás ebria? Claro, Elí estaba acostumbrado con otras cosas, con los chuletones, escuchando los chismes del pueblo cuando venía y le decían, ¿sabes que tus hijos se acuestan con las mujeres que sirven aquí? Pero no hacía nada, solamente escuchaba. De escuchar sí escuchaba, pero no actuaba, no hacía nada. Bueno, sí hacía algo. Encubría el pecado de sus hijos y se hacía cómplice con ellos. En algunos pecados, cómplice por participación. Y en otros, cómplice por encubrimiento, por ignorarlos. Y el descanso, eso le encantaba. No sé si os habéis dado cuenta al leer los primeros capítulos, casi siempre cuando se habla de Elí, de su postura física, siempre lo encontramos sentado o tumbado. ¿No se suponía que el sumo sacerdote tenía que servir en el tabernáculo de reunión? Este siempre estaba sentado. Este no sabía nada de adorar ni de servir al pueblo. Para Elí, el tabernáculo de reunión no era un lugar ni de adoración ni de servir a Jehová. Para él era un lugar donde se comía bien, posiblemente también se tomaba y se descansaba bien. Entre los católicos se dice, bueno, si no quieres trabajar mucho, hazte cura, porque descansas. Trabajas un día a la semana. Bueno, trabajas, entre comillas. Parece que Elí era de estos. Elí no reaccionó y no se arrepintió a la palabra de Dios cuando fue amonestado. Y no se arrepintió probablemente porque se había acostumbrado a ese modelo de vida. Los chuletones están muy ricos, os garantizo. Los he probado y están ricos. Los hijos ya son mayores, ¿qué les vas a decir? A saber cómo te van a contestar. Con lo impíos que son, a ver cómo van a reaccionar. Y aparte de eso, ¿sabes qué? Si siempre lo hemos hecho así. Y al final no estamos tan mal, estamos bien. Venga, hombre, vamos a poner ahora modo revolucionario que... Sí, bueno, sí, hay que honrar a Jehová, pero no hay que ser fanático. Este era el cuadro de la religión y de la sociedad judía de aquel entonces. Pero gracias a Dios tenemos otro personaje en el texto, Ana. La última vez que hemos considerado esta historia, nos hemos centrado en la oración de Ana relatada en el capítulo 1, que es su primera oración registrada. Y de esta oración quisiera recordar solo 3 cosas: la actitud de Ana, la motivación de Ana y el silencio de Ana. Pero intentaré hacerlo algo más breve porque el tiempo va bastante adelantado y aún no he entrado en el texto de hoy. Bueno, ya os habéis acostumbrado. Una introducción breve, todavía llevo casi 30 minutos
y todavía no he entrado en el mensaje. A ver, hermanos, toleradme un poco. Me he casado con una mujer mexicana. Algo de la cultura latina se me tenía que pegar, ¿no? Bueno, vamos rápido con Ana. Ana sabe cuál es su lugar. Ana sabe que no puede reclamar, declarar, proclamar, atar, desatar y todo lo demás, lo que se ata y se desata en nuestros días. Ana sabe que ella no puede declarar vientre fértil en el nombre de Cristo, porque Ana sabe que ella es una sierva de Dios, que no tiene ningún mérito, ningún derecho delante de Jehová para venir a reclamar, a declarar y a proclamar. Ana sabe que ella como sierva solamente puede suplicar misericordia y esperar que Dios haga lo que Él quiera. La actitud que resalta claramente en Ana es la humildad. Su motivación no es egoísta. Ana no pide misericordia para que Dios obre un milagro en su vida y así ella goce de más estabilidad, seguridad y confort. Ella pide ese milagro, ese niño, para entregárselo a Dios en su servicio, para que sea profeta y siervo de Dios. Ana ve la necesidad de la nación, pero creo yo que en primer lugar ve que el nombre de Dios está mancillado. Está deshonrado por los sacerdotes en el tabernáculo y por el pueblo en general. Y Ana le pide a Dios un hijo varón para entregárselo. Ese hombre ya estando en el servicio a Jehová, de verdad traiga al pueblo en adoración a Jehová y que de esa manera el nombre de Dios sea glorificado. La motivación de Ana no es egoísta. Ella busca la gloria de Dios por medio de este niño. No lo quiere para ella. De hecho, se demuestra en el texto que hemos leído. Lo tiene, pasan 3 años, lo deseta, aproximadamente 3 años, y lo trae y dice, ese niño quiero que sea entregado a Jehová para todos los días de su vida. El tercer aspecto de la oración de Ana que quiero que recordemos esta noche es el silencio en la oración de Ana. Y recuerdo que el pastor me dijo después de la última predicación de esta serie que a él le hubiera gustado que desarrolle yo algo más este punto. En el texto tenemos una oración muy corta, apenas un versículo, el versículo 11. Recuerdo que la vez pasada me equivoqué y dije que eran 3 o 4, pero no, es un solo versículo. El versículo 11. E hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Eso es todo. Se nos dice en el versículo 10 que Ana lloró abundantemente, que oró largamente delante de Jehová, en el versículo 12, pero que hablaba en su corazón. Y de esta manera, Ana derramó su alma delante de Jehová. Ana vino con amargura de alma y con espíritu atribulado delante de Jehová. Derramó su alma delante de Jehová, le entregó su petición, descansó en él y ya se acabó el asunto. Se levantó, comió, ya no estuvo más triste. No hubo ninguna promesa que las cosas van a cambiar, no hubo ninguna garantía. De hecho, yo creo que humanamente hablando, Ana tenía razones para pensar que las cosas van de mal en peor. Porque está derramando su alma delante de Jehová y Elí, el sumo sacerdote, le dice, vete ya a digerir tu vino. Imagínate que tú estás orando, que tú estás derramando tu alma delante de Jehová y viene, perdóname, pastor, y viene el pastor y te dice, oye, ¿tú de qué vas? Y déjalo, macho, ya, o mujer, venga. ¿No te parece que se han solucionado tus problemas, verdad? Pero Ana entrega su problema,
entrega su situación, su preocupación a Jehová, ya está. El asunto se ha acabado, está resuelto. Señor, en tus manos estamos. Si obras tú, seremos salvados. Y si no, pereceremos. Hágase tu voluntad. Así entiendo yo la actitud de Ana. No hace mucho ruido, no impresiona. De hecho, aparte de ese versículo de oración y luego la segunda oración, que a ver si me da tiempo a analizarla, después de esto, Ana desaparece totalmente de la Biblia. Yo creo que Ana desaparece porque Ana no es importante. En toda esa historia, Ana no es la protagonista. ¿Es un ejemplo positivo? Por supuesto que sí. ¿Es un ejemplo de seguir? Por supuesto que sí. Pero Ana no es la protagonista. El protagonista ha sido, es y será Dios. Hermanos, qué bendición sería si nosotros, el pueblo de Dios, entenderíamos y aceptaríamos que no somos importantes, que no somos los protagonistas, que no somos indispensables, como muy bien lo decía el hermano Sujel Michelén, uno de mis héroes en la fe. Decía él, el cementerio está lleno de gente indispensable. Hago un pequeño paréntesis aquí porque hace poco pues, un hermano me comentó que es posible que esa expresión mía de que Sujel Michelén es uno de mis héroes se malentienda, se pueda prestar a confusión. Cuando digo que Sujel Michelén es uno de mis héroes, me refiero al hecho de que de ese hermano he aprendido mucho, lo considero un ejemplo muy bueno, lo considero un buen creyente, un buen teólogo, un buen pastor, y espero, primero Dios, que siga yo aprendiendo de él. Y me gustaría ser como él en muchas cosas. Me gustaría aprender de él, seguir aprendiendo de él. A eso me refería. Ahora, ya que he hecho esa pausa, ese paréntesis, volvemos a Ana. A Sujel Michelén sí lo admiro y lo respeto, no lo idolatro. Dicho eso, aprendamos de Ana, otro ejemplo que tomamos, que no somos los protagonistas. El protagonista es Dios. Nosotros pues somos siervos inútiles. Hoy estamos aquí, servimos, mañana nos vamos, la obra de Dios sigue. Alguno de vosotros se preguntará, hermano, ¿cuándo vas a empezar a predicar? Ya han pasado 40 minutos, seguimos en la introducción. Vale, pues ya, entramos. Vale, leemos ya en el capítulo 2, del versículo 1. Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Y Ana oró y dijo, mi corazón se regocija en Jehová. Mi poder se exalta en Jehová. Mi boca se ensancha sobre mis enemigos, por cuanto me alegré en tu salvación. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. Los arcos de los fuertes fueron quebrados y los débiles se ciñeron de poder. Los saciados se alquilaron por pan y los hambrientos dejaron de tener hambre. Hasta la estéril ha dado a luz 7 y la que tenía muchos hijos languidece. Jehová mata y él da vida. Él hace descender al Seol y hace subir. Jehová empobrece y él enriquece. Abate y enaltece. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor.
porque de Jehová son las columnas de la tierra, y él afirmó sobre ellas el mundo. Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie será fuerte por su propia fuerza. Delante de Jehová serán quebrantados sus adversarios, y sobre ellos tronará desde los cielos. Jehová juzgará los confines de la tierra, dará poder a su rey, y exaltará el poderío de su ungido. Y Elcana se volvió a su casa en Ramá, y el niño ministraba a Jehová delante del sacerdote Elí. En la oración de Ana del capítulo 2, lo que llamó mucho mi atención es el contenido doctrinal de esta oración. Recordemos que Ana vivió en los tiempos de los jueces, unos 300 años después de la entrada en la tierra de Canaán, de la conquista bajo el liderazgo de Josué, y unos 100 años aproximadamente antes del rey David. En esos tiempos apenas se habían escrito 6 libros de la Biblia, los 5 libros de Moisés y Josué. Y con todo el respeto por Ana, yo creo que mucha escuela no había practicado ella. De hecho, dadas las circunstancias de la sociedad, es muy probable que Ana era analfabeta, con todo el perdón. ¿Cómo ora tan teológicamente una mujer que no ha recibido enseñanza? Lo más probable. ¿Cómo ora de esa manera tan teológicamente una mujer que tiene un marido que no la pastorea, que no la guía en la palabra de Dios, que se pasa por alto los mandamientos de Dios, que le da lo mismo? ¿Cómo ora tan doctrinal, tan teológicamente una mujer en un pueblo donde los sacerdotes son impíos, son dados a cualquier pecado, y el sumo sacerdote es como es? ¿De dónde aprendió Ana teología? ¿De dónde aprendió Ana teología? Posiblemente de sus padres, quizá. Posiblemente mirando los símbolos que veía en el tabernáculo de reunión, Dios le reveló significados de esos símbolos que había ahí, de los sacrificios, de lo demás. Posiblemente. La verdad es que no sabemos de dónde. Así que pasamos directamente al aplicar esa enseñanza a nuestros días. Hermanos, en primer lugar, el conocer a Jehová es un asunto de gracia. Es un asunto de gracia. Dios, en su infinita misericordia, decide revelarse a nosotros y abrirnos los ojos del entendimiento para que lo podamos entender en su palabra. Cuando digo que nos abre los ojos del entendimiento y que se revela, no hablo de manifestaciones carismáticas, hablo de la palabra, hablo de la Biblia. Dios decide en su infinita misericordia revelarse a nosotros y abrirnos los ojos del entendimiento para que lo podamos entender, porque el hombre natural no puede entender las cosas de Dios. Para el hombre natural, las cosas de Dios, las cosas espirituales, ¿qué dice Pablo que son? Locura. Primero, es necesario que Dios nos dé vida en Cristo, que nos resucite de los muertos, y luego nos abre los ojos para verle, para ver su belleza, para conocerlo. Pero en segundo lugar, el conocer a Dios es un asunto de disciplina. Es un asunto de responsabilidad en el uso de los medios de gracia. Pablo, en Colosenses 3:16, dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Si no leemos la Biblia, si no meditamos en la Biblia, si no pensamos en la Biblia, no vamos a conocer a Dios. ¿Os habéis dado cuenta que en esta oración Ana no hace ninguna petición?
Dice, en un momento dado, dice que la estéril ha dado a luz 7, pero ella todavía no había tenido ningún hijo, aparte de Samuel, que él le entregó a Jehová. Y Dios no le había prometido ningún hijo más. En esta alabanza, porque es una oración de alabanza, Ana enumera 13 atributos de Dios. Ana conocía más teología, más doctrina que la gran mayoría de los cristianos hoy en día, que tenemos la Biblia entera, que tenemos predicaciones en YouTube y podemos escuchar en todo momento buenas predicaciones de buenos hermanos. Diría yo que Ana conocía más teología que incluso muchos pastores y ministros de hoy en día. Si comparamos nuestras oraciones con la oración de Ana, ¿saldríamos bien parados o más bien avergonzados? ¿Se parece en algo nuestra alabanza con la de Ana? ¿Cuán diferente es el conocimiento de Dios que tenía Ana, con todas esas circunstancias totalmente desfavorables en comparación con nuestro conocimiento de Dios? Ana alaba a Dios y menciona 13 de los atributos de Dios en su alabanza: Salvador, Santo, la roca, omnisciente, juez, justo, sustentador, el dador de vida, soberano, misericordioso, creador, fiel y omnipotente. Sí que tenemos mucho que aprender de ella. Y no solo nosotros, sino toda esta generación de creyentes, generación en la cual muchos son analfabíblicos. Me invento palabras, sí. Me siento, ¿no? Me identifico, vivimos en una sociedad tolerante, me identifico como uno que tiene la capacidad de inventar palabras. En esta generación, muchos son analfabíblicos y se llaman cristianos. Muchísimos de los que hoy en día se llaman a sí mismos creyentes no conocen la Biblia. Y lo único que saben de Cristo es que nació de una virgen, que murió en la cruz y que se fue al cielo para nuestros pecados. ¿Cómo se aplica eso? ¿Qué hay que hacer? ¿O cómo va? ¿Cómo funciona? Bueno, algún pastor lo sabrá. El conocimiento teológico, doctrinal de Ana es evidente y su lenguaje es igual, es coherente con ese conocimiento. Tristemente vemos en nuestros días un deseo que no consigo entenderlo, de hacer callar el lenguaje bíblico entre los cristianos. Se escucha tan a menudo y lo he escuchado en muchos sitios. No, es que hay algunos que se creen tan espirituales y empiezan a hablar con fórmulas de esas teológicas que solamente ellos lo entienden, como que quieren darse aires de teólogos. A ver, estuvimos también hablando el domingo un poco en la escuela dominical de eso. Si tú llevas 10, 15, 20 o 30 años en la fe y no sabes lo que significa los términos generales en teología, si no sabes qué significa propiciación, redención, yo creo que el problema es tuyo, no es un problema de los que usan esos términos. Porque este es el lenguaje bíblico, el lenguaje de Dios. Y si tú no lo entiendes, el problema es tuyo, no es el de los que lo usan. Entendería eso si lo diría alguien que tiene 6 meses en la fe, 1 año, 2 años en la fe. Pero que lo diga uno que tiene 10, 15, 40 años en la fe, a mí algo no me cuadra ahí. Ese grupo nos trata de convencer, no, es que mira, vamos a ver. El asunto ese de la doctrina, de la teología, es que la doctrina divide. No es más eficaz, no es mejor que busquemos la paz, que nos amemos.
que busquemos la paz y que nos amemos. A ver, eso de buscar la paz y amor, ¿no era más bien el lema de los hippies? Yo pensaba que nosotros somos cristianos, no hippies. A nosotros Dios nos dice en la Biblia que tenemos que cuidar de la doctrina, predicar la doctrina, defender la doctrina. ¿Os suena? Lo de paz y amor. Bueno, sí, por supuesto, no vamos a ir a matarnos por la doctrina. Pero sí tenemos que saber qué es la doctrina, predicarla y defenderla. La doctrina divide, dicen ellos. R.C. Sproul contestó, claro que la doctrina divide. Divide el error de la verdad. Divide lo puro de lo profano. Siempre la doctrina ha dividido. Leí una vez en Facebook, la doctrina no es importante, sino importante es que nos amemos. ¿Y esa afirmación no es una doctrina? Porque es una afirmación supuestamente absoluta. La doctrina no es importante, importante es que nos amemos, pero esta es una doctrina. Es una enseñanza, ¿no? ¿O me equivoco? ¿Qué es la teología? ¿Qué es la doctrina de la Biblia? ¿El conocimiento de Dios? Y nosotros los cristianos estamos pensando que a lo mejor la doctrina ofende, que la doctrina es inapropiada. Estamos hablando del conocimiento de Dios. La teología es la ciencia que estudia los atributos de Dios, que se ocupa del conocimiento de Dios. ¿Cómo que nos ofende la doctrina? ¿Cómo que nos cansamos de doctrina? Concluyo. Con unas oraciones y exhortaciones. Quiera Dios que aumente nuestra hambre, nuestro deseo de conocerle a Él más y más. Que Él nos ayude para que seamos más responsables y diligentes en el uso de los medios de gracia. Nos ha dejado la palabra, nos ha dejado la oración, la comunión cristiana. Nos ha dejado dinero. ¿Qué compramos con ese dinero? Nos cuesta comprar un buen libro de teología, de doctrina, porque vale 30, 40 o 50 euros. Pero en un vaquero Levi Strauss no me importa gastarme 100. Que Él nos ayude para que seamos más responsables y diligentes en el uso de los medios de gracia. Y si hemos sido estorbo para alguien que quería crecer en el conocimiento de Dios, que Dios nos perdone y que nos ayude a enmendar ese error. Asimismo, que aprendamos de hermanos, hermanas que nos han dado un buen ejemplo, en este caso Ana, que adoremos a nuestro Señor en humildad, con reverencia, y que busquemos su gloria. Amén. Bien, hermanos, vamos ahora a aprovechar este tiempo especial